Hoy te platicaré del operativo para encontrar y detener a El Guano. Tras la detención de Joaquín Guzmán Loera, muchas personas comenzaron a levantar la mano para quedar al frente del cártel de Sinaloa. Una de ellas fue Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano y hermano del Chapo Guzmán. Sin embargo, la sucesión no ha sido tersa y por el contrario, ha desatado enfrentamientos entre grupos internos que ha elevado la violencia en algunas partes del país. En estos momentos, el ejército está realizando otro operativo con total secrecía para detener a El Guano, a quien presumiblemente ya tienen ubicado. En este video te platicaré de las acciones que están haciendo los militares en este momento en los municipios de Durango y Tamazula. Bienvenidos al Caporal del 30 de agosto. ¡Comenzamos! La violencia en el estado de Durango se disparó en las últimas 72 horas debido a que el ejército ha implementado un operativo para encontrar y detener a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y hermano del Chapo Guzmán. Antes de continuar, debo hacer una aclaración sobre la información que estoy a punto de compartirte. Debido a que se trata de un operativo hecho con mucho hermetismo y secrecía, hay poca información oficial de lo que está ocurriendo en Durango. Sin embargo, la historia es posible reconstruirla mediante testimonios de habitantes, testimonios extraoficiales de las autoridades y gracias también a la prensa local. Así que seré muy cuidadoso y responsable aclarando qué información sí está confirmada y reconocida por alguna autoridad y cuál está difundiéndose como trascendido, para que sepas que sí es un hecho y que es un rumor. Sin embargo, los trascendidos, rumores y declaraciones extraoficiales que te voy a compartir los he seleccionado también de manera cuidadosa con el objetivo de que no sea cualquier rumor, vaya, que no sea un chisme, sino que se trate de testimonios con alto nivel de credibilidad y que simplemente solo falte que la autoridad diga sí es verdad. Dicho lo anterior, comienzo con los hechos. La zona en cuestión es esta que te muestro en pantalla, los municipios de Durango y de Tamazula. Tamazula está más al este y Durango se encuentra del lado oeste, a la derecha. Estamos hablando del municipio de Durango, ubicado dentro del estado de Durango. Ahora bien, pero me voy a centrar en Tamazula y para ello quiero que veas este otro mapa. Como puedes notar, Tamazula está en una región de difícil acceso que se llama esta zona como Las Quebradas. Su acceso para llegar por tierra es tan complicado que para ir de Durango a Tamazula hay que pasar por Mazatlán y Culiacán y hacer un trayecto el doble de largo que el que equivaldría a hacerlo en línea recta si su orografía lo permitiera. Es por esto que para ir a Tamazula muchos prefieren hacerlo vía aérea. Tamazula también es un municipio vecino al estado de Sinaloa y forma parte del llamado Triángulo Dorado, en donde se mueven y producen muchas sustancias prohibidas. Bueno, según el diario El Financiero, a esta zona llegó Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo Guzmán, presumiblemente, y aclaro, presumiblemente, porque el lugarteniente de esta zona del cártel de Sinaloa, identificado como Pablo Flores, desobedeció órdenes del grupo delictivo, de tal forma que El Guano llegó a peinar, a revisar la zona, y se cree que tanto Pablo Flores como su familia fueron asesinados. Esta historia, que el diario El Financiero asegura tener confirmada, explicaría el porqué de la aparición a escena de El Guano en esta región, pero me regreso a los hechos confirmados. Desde la noche del domingo 27 de agosto, las autoridades comenzaron a recibir reportes de ciudadanos de enfrentamientos en diversas localidades de la zona, lo cual derivó en el despliegue de un operativo para atender las emergencias. Estás viendo en pantalla imágenes de las primeras movilizaciones de las autoridades a la zona en donde hubo enfrentamientos. En este caso fueron policías estatales los que llegaron a los poblados del Durazno y Bastantitas, ambas localidades del municipio de Tamazula. Aunque no existe un reporte oficial sobre los hechos registrados del domingo a la fecha, registros de la prensa local señalan que suman al menos 12 las personas asesinadas y es precisamente por estos enfrentamientos que en esa zona el inicio a clases permanece suspendido. Y que lamentablemente pues hoy hay esa noticia donde pues ya hay decesos, los enfrentamientos entre civiles y con el ejército, pues yo creo que no es nada
que se halague este tema, sino al contrario es de preocupación. Acabas de escuchar al diputado local Joel Corral hablando de lo ocurrido en Tamazula tras enterarse de una cosa, que los enfrentamientos ya no son solo entre grupos delictivos, sino que tras la llegada del ejército ahora también han comenzado los enfrentamientos entre el ejército y la delincuencia organizada. El Diario de Chihuahua ha logrado ponerse en contacto con habitantes de Tamazula para seguir a detalle lo que está ocurriendo allí debido a que no hay reportes oficiales. Ha consignado que en la zona han llegado cientos de elementos del ejército para hacer patrullajes por tierra, por aire, donde fueron registrados estos enfrentamientos entre los grupos delictivos. Los habitantes aseguran que no han cesado las balaceras, aunque desde que entraron los soldados parece estar más tranquila la situación. Sin embargo, el diario afirma que el operativo tiene como objetivo localizar y detener a El Guano, debido a que saben que está escondido en la zona y a él adjudican los enfrentamientos de los últimos días. De hecho, tienen registro que a las 2 de la tarde de ayer, 29 de agosto, fue cortada la señal para todos los teléfonos celulares, además de que el ejército se ha encargado de pedirle a los habitantes que no salgan de sus casas y que suspendan todas las actividades escolares, sociales, incluso económicas, es decir, que no salgan para absolutamente nada. De esa movilización corresponde el video que te mostré al inicio de esta transmisión y que te muestro de nuevo. Sí. El registro que lleva el Diario de Chihuahua es de 12 civiles muertos y un militar herido, pero ojo, los civiles muertos son de múltiples enfrentamientos, no necesariamente en contra de soldados. De hecho, sigo al pendiente del balance oficial. Ahora bien, este no es el primer operativo de búsqueda del guano que te he traído a este canal. En febrero te traje este video. Aquí te platiqué de un operativo hecho el 24 de ese mes, un operativo a cargo del ejército, un operativo bastante grande, también hecho de manera muy discreta. Fueron alrededor de 200 militares con al menos 6 helicópteros los que estuvieron rondando la zona desde la madrugada hasta la noche y sin un solo reporte oficial. Muchos medios locales incluso comenzaron a asegurar que había sido detenido el hermano del Chapo, debido a que el operativo se había parecido mucho a otro operativo hecho el 20 de enero también de este mismo año. En esa ocasión, el 20 de enero, 200 elementos del ejército fueron desplegados por la madrugada con helicópteros sobrevolando el fraccionamiento del Cortijo en Durango capital. Hubo muy poca información oficial, pero después el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que había sido detenido Gerardo Soberanes Ortiz, alias el LIC o el licenciado o el G1, considerado lugarteniente de una célula del cártel de Sinaloa, en específico un operador financiero de los Cabrera. Bien, en Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín al cártel del Pacífico. Ahora bien, sobre el operativo del 24 de febrero, que parecía una réplica del realizado el 20 de enero, no hubo reporte oficial, pero de manera extraoficial se informó que sí iba dirigido en contra del hermano del Chapo, pero que finalmente no fue detenido. Ahora bien, estás viendo en pantalla una imagen de El Guano. Según se reveló con los documentos hackeados a la Sedena por el grupo Guacamaya, en un informe del ejército llamado Situación Actual del Cártel de Sinaloa, señaló que tras la captura del Chapo en el año 2016, el grupo delictivo se fragmentó al menos en 4 partes. Los hijos del Chapo levantaron la mano para ser los sucesores naturales de este grupo delictivo: Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, recientemente detenido, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Pero también levantó la mano Aureliano Guzmán Loera, quien encabezó el grupo, la facción de los Guanos. Según el informe, el tío y los sobrinos están disputando el control de Badiraguato, de allí los enfrentamientos que han habido en los últimos meses en la zona. Así están las cosas en Durango y sigo al tanto del desarrollo del operativo, así que la invitación es que te suscribas, actives la campana de notificaciones y nos vemos al rato con más. Muchas gracias.